Un saludo para todos ustedes. Greetings to everybody. Nuevamente estamos transmitiendo en vivo desde aquí de West Columbia, Texas, Transmitting live from West Columbia, Texas, la ciudad más bonita de todo Houston, de todo Texas. the most beautiful city in all of the state of Texas. La gente dice, pero ¿por qué es tan bonito West Columbia? And they say, well, why is West Columbia so beautiful? Porque fue la primera capital de la República de Texas. Because it was the first capital of the Yo independent sé que Republic of Texas. mis hermanos mexicanos no les gusta escuchar esto, I know some of my Mexican brethren may not like to hear that sometimes. porque cuando Texas se independizó de México, Because when Texas became independent from Mexico, West Columbia fue la capital. West Columbia became its capital. Y es impresionante que este pequeño pueblo, And it's interesting, this small town, escondido en un rincón de Texas, hidden in a small corner of Texas, fue el comienzo de este gran estado, was the beginning of this great state. que más tarde nos unimos a la Unión Americana. And later it was joined into the United Así que States. estamos desde la capital de Texas, So we're in the capital of Texas. no la capital porque ahora Austin es la capital de Texas, ¿verdad? Now that Austin is currently the Pero capital, West Columbia fue la primera capital. but West Columbia was the first. Así que les damos un saludo muy caluroso desde acá porque está caliente ahorita. Warm greetings because it's really warm in Texas. Y quisiera seguir compartiendo esa serie de mensajes que compartí, que ya es el quinto sermón el quinto mensaje que he compartido acerca de esta serie. And I want to continue talking in this series. This is part 5 of it. Y los que van a poderlo verlo en Facebook, And it's on Facebook, después lo estaremos transmitiendo a través de YouTube. and it'll also be on YouTube. Pero quisiera mostrarles cómo el Señor Jesucristo comenzó a predicarle a una gran multitud. But I want to share with you how the Lord began to share with this great Y él multitude. predicaba desde un barco en la orilla del mar. And he would just preach from the side of a boat in the ocean. Imagínense, estando en la orilla del mar Imagine being in the side of the sea, y le pide un barco prestado and he borrows a boat, y comienza a predicar desde ahí. and he just begins to preach from there. Y comienza a hablar una parábola And he begins to share a parable, con la parábola del sembrador. with the parable of the sower. Y dice está en Mateo 13, 1 al 23, And you see that parable in Matthew 13, 1 to 23, Marcos 4, 1 Mark 4, 1 to 20, al 20, Lucas 8, 1 al 15, Luke 8, 1 to 15. y nos cuenta una parábola sobre el sembrador. And he shares a parable about a sower. Or a Y él farmer. comienza narrando acerca de este hombre que salió a sembrar la semilla. And he starts sharing, an image of a man who goes to sow a seed. To Y plant a cuando la Biblia habla de la semilla, está hablando de la palabra de Dios. seed. And when the word is sharing here is that seed is the word of God. ¿Por qué Cristo es la semilla? Why is Christ the seed? Porque la Biblia dice que en el principio era la palabra Because the Bible says in the beginning was the word. y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. And that word was made flesh and it dwelt Y el Señor among us. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto, And if a mustard seed does not die and then give birth, born pero again, it doesn't give fruit. si muere lleva mucho fruto. But if it dies, when it comes Entonces back, aquí it's nos not fruit. cuenta que el sembrador salió a sembrar su semilla So we see the farmers planting his seed, y la dejó caer sobre varios terrenos. and he let it fall on just various Y different es terrains. interesante And it's interesting porque la palabra es que la primera semilla que el sembrador salió a sembrar no la sembró, So the first part of the seed, he didn't really sow it. sino que la tiró. He just threw it on the ground. No preparó el terreno, He didn't prepare the land. no hizo todo lo que hace el agricultor para sembrar la semilla, He didn't do everything that a farmer does to prepare a sino seed que to la plant it. primera la tiró al camino He just threw it along the path. y las aves del cielo vinieron y se comieron la semilla. And the birds of the air came and ate the seed. La segunda dice The second type, que la dejó caer entre pedregales he let it fall on stones. y la semilla no nació, pero no pudo echar raíz It was born, but it didn't take root porque no tenía profundidad y no había humedad. because there was not enough water there. Entonces la semilla se murió. So that seed died. Y la tercera semilla The third seed, la dejó caer entre espinos he let land into thorns. y la cizaña, los espinos crecieron junto con la semilla And the weeds grew up together with the seed. y la semilla se ahogó. And the seed was choked out. Lo que está hablando el Señor Jesucristo What Christ is sharing here, es acerca de cómo el sembrador how a farmer or sower hizo lo incorrecto. did the incorrect things here. Uno va y le predica a una persona y le dice que Cristo salva, For example, an individual goes and says, look, Jesus heals. pero la gente no entiende.
But people don't understand that. Porque el mensaje de esta parábola Because the message of this parable, es el que tiene oídos para oír, he that has ears to hear, oiga. let him hear. La gente oye, pero no entiende. The people hear, but they do Tu not mente está understand. llena de tanto conocimiento, de tantas cosas, Your mind is so full of so many different things, pero no está preparado el terreno para que la semilla germine. but that land isn't prepared for it to Entonces la germinate. semilla que cae junto al camino So that seed that falls just along the path está hablando de una persona que no ha renovado su mente, is about an individual who has not renewed their que life. está llena de fortalezas There's a lot of strongholds in y their que lo mind. que el enemigo va a prevenir And what the enemy will prevent es que tú oigas la palabra is from you y la hearing the word entiendas. and understanding it. Si tú no entiendes la palabra, If you don't understand the word, entonces no sabes qué hacer. then you don't know what to do. Por eso la palabra primero llega a tu mente, So then the first word gets into your mind porque la mente la traspasa al corazón, because it goes through to your heart donde nace la fe. where your faith is born. Entonces, la fe viene por el oír So faith comes by y el hearing, oír viene por la palabra. and hearing is from the Entonces, word. el primer oyente, la semilla muere. So the first type of listener or hearer, Luego the la seed dies. segunda semilla The second seed, tampoco la sembró, it's a saying he didn't sow it, la tiró he threw it entre pedregales. into rocks. Esto es una persona que viene a oír el evangelio, This is a person that comes to hear the Pero- gospel. pero sí ha entendido la palabra, They've understood the word, pero tiene problemas emocionales. but they have emotional Ha problems. pasado por abuso físico, They've been through physical abuse, abuso verbal, verbal abuse, abuso emocional, emotional abuse, abuso sexual, sexual abuse. tiene traumas, There's tiene trauma. heridas, They have tiene wounds. falta de They perdón, lack of forgiveness. vive con tanta amargura, There's a lot con of tanto bitterness, a resentimiento, lot of con resentment, tanto odio. a lot of Ha hate. vivido una experiencia terrible en su vida They've lived a terrible y experience la in their life, amargura and that y el bitterness dolor que tiene and interno, the pain they have internally. la semilla llega The seed comes y se muere and it dies porque no puede echar raíz en un alma tan herida como esta. because it can't take root in a soul who's suffering through those things. ¿Me están siguiendo? Are you following me so far? Entonces la tercera semilla So then the third seed se tiró entre pedregales, was in the stone. perdón, in the- entre los espinos. in the thorns. ¿Y qué pasa qué representan esos espinos? So what do those thorns represent? Eso representan el amor al dinero, That's love of money, el amor por las cosas materiales. love of the materialistic. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, The Bible says the love of money El is the root of mundo. all evil. los entire deseos world. carnales. You know, the world, your La persona earthly está tan desires. interesada en las cosas materiales People are so que no- interested in material things no tiene interés por las cosas espirituales. that don't have any interest for the things of God. Entonces, ¿qué pasa con la semilla? So what happens to the seed? El amor hacia las cosas materiales, The love to those things, those el material amor por things, las pasiones y deseos, for their passions and desires. la semilla se muere. The seed dies. Entonces, aquí vemos el cuadro que está predicando Jesús. So we see here what Jesus is Los, preaching. los discípulos le preguntan al maestro, The disciples ask the teacher, ¿por qué les enseña por parábolas? why are you teaching through parables? Dice, para que oyendo no oigan, So that hearing, they ni don't oyendo understand, entiendan, that they don't understand what's happening, y les sea revelada el Evangelio. or the gospel would be revealed to Pero them. como ustedes son mis discípulos, But you guys are my disciples, he told son them. mis seguidores, You're my followers. a ustedes les voy a revelar los misterios del reino. And to you I will reveal the Y fue así mysteries como of esta the kingdom. explicación que acabo de dar, And it's this explanation that I'm sharing with you here. ellos la pudieron entender. And they were able to understand it. Estos fueron los sermones, los mensajes que hemos compartido los domingos pasados. These are the messages we've shared in the past. few Está Sundays. haciendo un recuento, ¿verdad? I'm just kind of summarizing that Como un buen series maestro. as a good teacher does. Hoy nos toca hablar Today we're going to talk about de la mejor, of the best type of los soil. oyentes de buena tierra. The listeners of good soil. Yo quisiera que todos ustedes fueran esos oyentes I de want- buena tierra. All of you, those to be that good fertile soil. Que aquí el sembrador Here the sower. supo cómo preparar la tierra. He knew how to prepare the land. Primero pidió que se le diera un terreno. First he asked, the Lord to give him an area to work. Porque muchas veces nosotros tiramos la semilla en cualquier lugar, Because many times you'll just throw that seed wherever, pero tú no puedes cosechar porque la sembró en la tierra del vecino. but you can't reap that harvest because you put that in your brother's yard or your neighbor's yard. Entonces, primero le pedimos a Dios que nos dé un terreno donde es donde vamos a plantar nuestra So you semilla. gotta ask to put you somewhere that he can use. Y es así you. como el Señor nos asigna una ciudad, un pueblo That's how God puts o you una in a nación, city como or el a caso nation mío. or wherever he puts you. Entonces, el sembrador
So the sower que es muy sabio, is very wise, sabe cómo romper la tierra, knows how to break that soil, cómo desarraizar las raíces que están profundas to break down those roots that are in there y amontonarlas and put them out y together, to quemarlas burn the roots, y luego preparar bien blandita la tierra and then make that soil really y soft esperar que venga la lluvia. and wait for the rain. Y cuando viene la lluvia, And when the rain él comes, va y siembra la semilla. then he goes and plants the seed. Y ese es el sembrador de buena And tierra. that's the sower of good seed. Yo no sé qué sembrador es usted. I don't know which type. Si tú eres un hijo de Dios, If you are a son of God, ya eres cristiano you're a y Christian, eres un predicador, you're a preacher. ¿a dónde vas a tirar la semilla o a dónde la vas a sembrar? Will you plant your seed or you're just going to throw it out Entonces, somewhere? cuando la gente viene a nuestro So ministerio, when people come into the ministry, pasan por un proceso de llevarlos a consejería they go through a process of counsel. y por lo general cada persona trae un montón de preguntas en su mente And these people have all kinds of questions acerca de la religión. about religion. No, pues a mí me enseñaron que si yo voy a la iglesia y tengo una religión, yo voy a entrar al purgatorio y después me voy para el cielo. Well, I was taught in the church that if I go to church, I'll be okay. I'll go into purgatory, and then they'll get me into heaven. Eso no es verdad. Well, it doesn't work like that. Así no trabaja. That's not how La it works. religión engendra religiosos You know, religion just makes religious Fanáticos. people fanatics. que no entienden pero defienden. They don't understand what they're doing, but they Lo que defend le it. da vida a una persona es la palabra de Dios. What gives life is the word of God. Ningún ser religioso ha muerto por nosotros. No religious being has died. Lo que salió del corazón de Dios fue la palabra. But what came from the heart of God was Por la His word. palabra vinieron las cosas a la existencia. That's how things came into existence. Por la palabra fue creado los cielos y la tierra. Through the word, He made Y la the palabra earth, se encarnó en el vientre de María. and it was made flesh in the womb of Mary. Y esa palabra And that word es la que se nos ha predicado. is what is preached to Por us. eso dice la Biblia que a Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. That it pleases God to save humanity through the craziness. Y es por of eso que preaching. uno debe de prepararse para compartir la palabra. And you need to understand that. when Entonces you're las sharing the word. personas que vienen a consejería conmigo, So people that come to counseling with me, les hablo acerca de la seguridad I eterna, talk to them about security, acerca de que si eternal ellos freedom. mueren en ese momento no van a entrar al reino de Dios. I ask them, if they died today, are they going to enter to God's Porque kingdom? no es por tener una religión y por cambiar de religión que tú entras al reino de Dios. Because you don't get there by being in a religion or changing to another. Tú entras al reino de Dios You enter God's kingdom porque la semilla de Dios because God's seed entró a su mente, entered your mind, renovó su mente, renewed your mind, entró a su espíritu, entró a entered su into your alma, spirit, your soul, sanó las heridas del alma healed the wounds of the soul, y esa semilla and seed germinó en ti. germinated in you. Y ya que usted comienza a limpiar para que la semilla se mantenga y nada la pueda acabar. And then you begin to maintain Entonces, something in it. debemos saber So we need to understand que aquí el sembrador that the sower, the farmer, preparó la tierra prepared the land. y plantó la semilla. Esta fue la única que plantó. This is the only one he La planted. demás The rest, las tiró. he just kind of threw it out there. Y aquí cuando sembró la semilla, So when he sowed that seed, vio la cosecha abundante que llegó. he saw that big harvest. Después de sembrar la semilla en buena tierra, After putting it in ahí good tú soil, miras que ahí no hay cizaña. you see there's no weeds in that. Ahí puramente hay ¿qué? There's just what? La semilla The seed itself, germinada. germinated. Ahí podemos ver el trigo, la cebada, You can see el all the wheat sorgo, lo there. que sea. Pero eso es lo que el Señor te estaba tratando de explicar en esta But parábola. that's what God's trying to explain in this Que parable. lo que le da vida a una persona es la palabra de Dios. That that which gives life No is the son word of tus God. creencias religiosas, It's not your religious belief. ni tus experiencias It's not your religiosas, religious experience. sino es un contacto con la palabra de Dios. It's a direct contact with the word La of Biblia God. dice que somos renacidos de una simiente incorruptible que es la palabra de Dios, We are born again of an incorruptible seed from God que vive y permanece para siempre. that lives and remains. Entonces, si tú no forever. recibes la palabra de Dios If you do not receive the word y of no God vive conforme a la palabra, or live according to it, la Biblia dice que el día que tú partas a la eternidad the day that you go to eternity y llegue el día de ser enjuiciado, and you go to Judgment Day, dice, mi palabra que os he hablado, my word that I have spoken to la you, palabra que está entre vosotros, the word that is in you, esa os va a juzgar en el día del juicio. that's the one you'll be judged by. Es la misma palabra, It's the same la word. palabra que tú rechazaste, The word you reject, la palabra que tú no the entendiste, word you may not have understood, la palabra que por los problemas emocionales no pudo entrar y echar raíces, the word that couldn't take root in you because of emotional problems. la palabra que entró a una vida árida, llena de placeres, llena de amor por las cosas materiales, The one that was there that was killed because ahogaron of la desires and palabra. pleasures,
chokes out the word. Esas personas van a pasar por un juicio. Those people will go through a judgment. Pero los que han recibido la palabra de Dios But those who have received the word of God y han penetrado en su mente, en su alma and it's penetrated their soul and their y en mind, su cuerpo, se ha liberado del pecado, and their body's been set free from sin. estos son los candidatos para el reino de Dios. These are the candidates for the Y la kingdom of Biblia God. dice And the Bible says que no hay ninguna condenación there's zero para los que están condemnation en Cristo for Jesús. those in Christ Los que Jesus. no andan conforme a la carne, Those not according to the flesh, sino conforme al Espíritu. but to the Spirit. Así que la que cae en buena tierra, So that lands in good soil, estos son los que dan fruto en abundancia. those give fruit in abundance. Y estamos and viendo el perseverance. fruto de esto aquí en esta iglesia. And we're seeing that fruit today. Ya las hermanas están viniendo, los hermanos están viniendo a ser ministrados los viernes, They've been ministered to on Fridays porque el domingo predicamos y no hay mucho tiempo para ministrar. because on Sunday there's not a lot of time to always minister. Pero la gente que es ministrada ha recibido una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo But these people have received a y ahora supernatural sienten experience. pasión por las almas, Then they feel sienten passion for compasión por las personas, compassion. y oran y ven que Dios hace los milagros They pray and ask for y se God. to do things. emocionan y pues Y dicen, get wow, excited. es verdadero lo que se predica, This is real what they're preaching. porque la palabra es la que sana toda dolencia, Because the word is what la heals. palabra es la que hace todos los milagros, Does the miracles la palabra necesita estar conectada con el Espíritu. and needs to be connected to the Spirit. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. The words I speak to you are spirit. Entonces la palabra tiene que penetrar con espíritu. So it has to penetrate Hay the spirit. predicadores que predican solamente palabra, pero no tienen espíritu. There are preachers who just preach and they don't Pero really preach with the si la spirit. palabra tiene espíritu, But if the word has spirit, Jesús decía, si yo por el poder de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. if I by the power of God cast out demons, and truly the kingdom of God is Si come, yo por el Jesus said. Espíritu de Dios sano a los enfermos, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. If I by the power of God heal the sick, then truly the kingdom of God is come. Entonces, es por el Espíritu de Dios It's by the Spirit of God que sale a través de nosotros that comes out of us, que se manifiesta. that's manifest. Lo primero que entra a tu mente es la palabra, So the first thing that enters your mind is y the cuando word. la entiendes You understand it, y cuando es sanado de tu and alma, it's healed your soul. el Espíritu Santo toma posesión de ti. The Holy Spirit takes possession. Porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Because we are a temple of the Esa Holy es la Spirit. semilla que es sembrada en buena And tierra. that's what's sowed in good soil. Amén. Amen. Los que dan fruto con perseverancia. Those that give fruit with perseverance. ¿Qué es perseverancia? What is perseverance? Permanentemente. It's perpetual. It continues. No es que da un frutito y al otro, a los 10 años da otro. It doesn't mean that it does it like every 10 Una years. persona que está llena del poder de Dios siempre va a ver cosas. A person that's constantly flowing in that. Últimamente estamos escuchando testimonios de las personas. El Señor, yo venía a esto, el Señor me sanó, el Señor me sanó, el Señor me sanó. The Lord hear me from that. We're hearing that more and more in church. Wow. Wow. Imagínate cuando tú traigas tu gente Imagine you bring your people. y todos reciban sanidad, They all receive pues no vamos a caber en este edificio. won't fit this building. Cuando usted hable, When you speak and share. oye, vamos. Oh, let's go. No, pues mírate que tengo un problema de salud. I gotta help. Ay, tienes que ir al doctor, You gotta go to the doctor porque tú no tienes el valor because you don't have Ni the la time fe. or faith para traerlo to bring it donde el Señor sana, salva y liberta. where God can heal, deliver. Hermanos, si la iglesia estuviera haciendo el trabajo hoy, Brethren, if the church was doing the work it should be doing ya today, hubiéramos cerrado los hospitales. we would have closed hospitals a long time ago. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la iglesia está viva y activa. Because the church is active. Si hacemos el trabajo If we do the de work, sanidad interior, internal healing, vamos a dejar a los psicólogos sin empleo. you'll leave the psychologists and psychiatrists without a job. Amén. Amen. Porque la iglesia está haciendo el trabajo. Because the correcto. church isn't doing its job. Amén. En la Biblia, la parábola del sembrador narrada en los evangelios sinópticos por Mateo 13:1 y Marcos In the Bible, the parable of the sower is narrated in the synoptic gospels, which are Matthew, Mark, and Luke. es una enseñanza de que Jesús sobre la recepción y el impacto de la palabra de Dios en diferentes tipos de personas. And it's a teaching from Jesus about how the word is received and how it impacts different types of people. ¿Cómo impacta la palabra en cada persona? Es diferente. You know, how God's impact, the word Unos on each tienen que person is different. tener una especie de enseñanza diferente que otros, You know, it's a different type of teaching. pero el than others, efecto es el mismo. but that effect can be the same. ¿Sí me explico? Does that make sense? Uno la entienden de una manera, otros la entienden de otra, Some may understand it in one way, some may pero understand el it a little efecto que differently, produce es vida. but it produces life. Por la palabra llegamos a ser salvos, Because by the word we are saved, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. not just physically, but in the spiritual. El sembrador representa a Jesús y a sus seguidores.
This sower represents Jesus and his followers. La semilla representa la palabra de Dios. The seed represents the word of God. La parábola describe como la semilla que cae en 4 tipos de terreno. The parable describes, the seed that falls on 4 types of Los del camino, those on the path, los de los pedregales, the rocks, los de entre espinos in thorns, y los de buena tierra. and those in good soil. Cada uno simboliza diferentes reacciones a la palabra. And each one symbolizes different reactions to the word. Imagínate cuando ya estás ahorita en la buena tierra, Imagine when you're there in that good todo lo soil, que puede ir pasando. all that can be happening. Amén. Amen. Ahora, los oyentes de buena tierra. The hearers of good soil, ¿Quiénes son los oyentes de buena tierra? who are they? Los que dan fruto con perseverancia. Those that give fruit with perseverance. Los que oyen la palabra Those that hear the word y la entienden and understand it y renuevan su mente. and renew their mind. En tercer lugar, reciben sanidad interior y son sanos de sus emociones y su alma es regenerada. They receive internal healing and are healed of their emotions, and their soul is Y en regenerated. cuarto lugar, ellos han crucificado su carne a sus pasiones y sus deseos. And they have crucified their flesh, their passions, and their desires. Amén. Amen. Y luego, en quinto lugar, And then dice continue. la Biblia que los de buena tierra Those of good soil son los de corazón bueno y recto. are of a good heart, upright. ¿Cómo puede una persona amargada, resentida, llena de problemas, How can a resentful, angry, cambiar frustrated person totalmente su estilo de vida change their entire way y en of lugar life? de tener odio ahora tiene amor? And instead of having En hate, lugar de they have tener love. tristeza ahora tiene gozo. Instead of being sad, they have En joy. lugar de tener pleitos y contiendas ahora tiene paz. Instead of fighting, they have peace. Y esa es la semilla que cayó en buena tierra. And that's the seed that fell on good soil. Más la que cayó en buena tierra, But that which fell on good soil estos son los de corazón bueno y recto, are of a good heart, upright. retienen la palabra oída They retain the word they heard, y dan fruto con and perseverancia. it gives fruit with perseverance. Amén. Amen. Mateo 13:8. Matthew 13:8. Pero parte cayó en buena tierra But part of it fell on good soil, y dio fruto cual 100, cual 60, cual 30 por uno. and it gave fruit, to 100, to 70, to 30% here. Ahora, déjame explicar algo. I want to explain something. Hay semilla There's seed que produce una cosecha del 30%, depende de cómo se preparó el terreno it prepares maybe 30% depending on y how the soil depende is. qué seguimiento se le dio a la semilla. And what you put in that seed, ¿Sí o no? how you treated it. Hay otra cosecha que produce hasta un 60%, There's some harvest that give you 70% porque le cayó la lluvia, porque rain well, el agricultor estuvo más cuidado the farmer was taking care of things, y esa dio el and it 60%. gave us 70% harvest. Pero aquella que da el 100%, But there is a 100% yield. eso el agricultor se interesó. That farmer was Ahora, invested. yo digo esto And I'm sharing this with you porque yo fui agricultor. because I was a farmer. Pastor, pero ¿cuánto tiempo lleva usted en Estados Unidos? But Pastor, you've been in the U.S. a long time. Estoy cercando los 50 años en Estados Unidos. Like almost 50 years in the U.S. Llegué de 22 años, I came here at 22. ya voy a ser 72. And I'm going to turn Si 72. usted sabe contar, You know how to count. pues no cuente conmigo. Don't No, count me there. That's a joke. That's a joke. si usted sabe contar, If you know how to count, pues sabe que tengo 50 años acá. then I've been here 50 years. Pero yo viví con mis padres But I lived with my parents porque tenían una finca, un because they had a rancho, farm, a ranch. y yo sembraba el frijol, el maíz, la arveja, la lenteja, garbanzo, todas esas. And I would, so, Lo beans, cultivábamos. lentils, different things. We would cultivate it. Entonces yo sabía todo el proceso de cómo labrar y preparar la tierra y cómo sembrar la semilla. So I knew that whole process of how to plant the Y yo seed. sabía que cuando había la lluvia que venía en el tiempo oportuno, And I knew that when that seed would come in, la cosecha era abundante. that it was a good harvest. Entonces, no basta con una persona decirle venga a la iglesia y acepte a Cristo, So it's not enough to tell a person to come to sino church. que hay que darle seguimiento, You gotta follow up. hay que ayudarle a ver de dónde vienes, You gotta see where they're coming cuáles from. son sus raíces, What is the root of what they're dealing with? porque a veces te miras en el espejo y te enojas contigo mismo, Because sometimes you look at the mirror and you get mad at yourself. porque cuando te miras tan enojado dices, ese no soy yo. And then you look at it and you're like, that's not me. ¿Por qué? Right? Porque ni tú contigo mismo estás conforme, Because you're not even happy with porque siente dentro yourself. de ti un asco, un enojo, una ira. Because there's an anger, there's a Pero wrath. cuando toda esa amargura comienza a salir, When that bitterness cuando begins to pasas leave, esa sanidad interior, and you go through that cuando internal pasas healing, esa liberación and you go through that deliverance, y cuando te comienza la semilla a caer en buena tierra, that seed falls on good soil, comienzas a producir una cosecha abundante. you begin to produce an Pastor, abundant harvest. ¿qué puedo hacer en la iglesia? Pastor, we're going to go to church.
Pastor, póngame a hacer algo. Have me do something. Ya me cansé de no hacer nada. I'm tired of not doing anything. Hay gente que se cansa de no hacer nada, There's people that get tired of doing nothing. ¿verdad? Right. Y luego piden ayuda. And No they te ask for preocupes. help to do nothing, right? Ahora, las condiciones para llevar fruto So what are the conditions that make fruit here? hay que tener contacto con el agua de vida. You got to have contact with that water. El Salmo 103, Salmo 1, versículo 3, In Psalms 1, verse 3, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, it's like the tree planted next to the rivers of que da su fruto en su tiempo, its fruit in its time. su hoja no cae Its leaves do not y fall. todo lo que hace prosperará. Everything it does. Una persona llena del Señor, Person full of the Lord, llena del Espíritu, full of the Spirit, produce fruto en abundancia. produces abundant fruit. Ese es el verdadero fruto que habla la Biblia, That's the true fruit que the por Bible su speaks of. fruto los conoceréis. That you will be known by your Porque fruit. ahora deja que el Espíritu Santo a través de ti se manifieste para ayudar a otros. Because the Holy Spirit through you can manifest itself into others. Ahora, tienen un corazón dispuesto. There's a willing heart. Mateo 13:23. Matthew 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, He that was planted in good seed, este es el que oye he's the one that y hears, entiende la palabra. understands the word. ¿Qué dice? What is that? Oye, Hears, entiende la palabra understands, y da fruto and it gives fruit, y produce and it produces 100, 100, 70 70, y 30. or 30 to 1. En la actualidad, ¿cuánto estás produciendo tú? How much are you producing today? ¿Eres los de 30 Are you producing 30%? o no estás produciendo nada? Are you producing any percentage? Hay gente que no da nada. Some people aren't producing anything. Un día estaba contándome un pastor, One day a pastor was sharing with me. me estaba contándome una ilustración. He was giving me an illustration. Me dice, mira pastor, He's like, "Hey, pastor, look, había un ranchero there was a rancher. que tenía muchas ovejas He had a lot of sheep, y llegaba tiempo en tiempo, él las trasquilaba, and then les quitaba la lana he would take their fur, y la amontonaba and he would put it together, y vendía la and he lana would sell the wool, y sacaba el dinerito. and he would make his money with that. Pero un día se le coló un animalito ahí One day an animal got in y él lo estaba trasquilando there, and he was, y daba unos berrinches and he was hearing some que screams parecía que lo estaban matando. as if they were killing. Y cuando se dio cuenta, And he realized it. pues no le sacó lana. Well, there was no wool there. Era un marrano It was a pig, que no daba lana, pero sí daba gritos. which didn't have any wool, but man, was it Y screaming. me dijo, y pastor, fíjate que de eso tenemos en la iglesia. And he said, Pastor, we got people like that in the church. Hay gente que no suelta la lana, There's people that don't give wool, pero es la que más da gritos en la iglesia. but they scream and yell the most in the church. Yo no sé qué hacen con el dinero que reciben en la iglesia. I don't know what they do with the money. No diezma, no ofrenda y sí está They don't preocupado. even tithe, but they're like, what do they do with the money? Y me hizo reír mucho con esa ilustración. And that made you laugh, right? ¿Verdad? Claro que a ti no te hace feliz esa ilustración, ¿verdad? You know, you may not enjoy that illustration if you're Pero really si está dando 100 por 1, pues usted no tiene problema. but if you're producing 100 to 1, Pero cuando hablamos de dar, significa tu servicio, tu tiempo, tu because final. giving is about todo, your time and things. It's not just money. todo lo que tengo se lo debo al Señor. All that I have, I give to the Lord. Gloria a Dios por eso. Glory to God for that. Ahora, ser sepultado y morir al mundo. To be buried and die to the world. Juan 12:24. In John 12:24, De cierto os digo, verily, verily, I say unto you, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, that if that grain of the mustard doesn't come to the ground and die, queda solo. then it's by itself. Pero si muere, But if it dies, lleva mucho fruto. it gives ¿Qué much está fruit. diciendo el Señor? So what are we saying? Yo tengo que venir a la tierra para morir, ser sembrado en la I got tierra to be sowed in that soil y morir and die para dar fruto en abundancia. to give fruit in abundance. Si tú no mueres a tus pecados, a tus pasiones, a tus deseos carnales If you don't die to your y desires, sus intereses personales, y Dios ocupa el tercer lugar en tu vida, and God only has third place in your life, ¿qué va a pasar? what's going to happen? Pues no va a poder dar fruto. They won't be able to give fruit. Pero de cierto os digo But verily, verily, I say que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, that if that grain of wheat doesn't come to the ground and die, queda solo. it's by itself. Pero si muere, lleva mucho fruto. But if it dies, it gives much fruit. Ahora, el mantenerse limpio y podado, You know, and to maintain yourself clean. ese es el que está sembrado en buena tierra. It's in good soil. Es tan bonito cuando
yo estaba creciendo, Remember when I was growing up, que yo siempre planté muchos naranjos en la finca I planted a lot of oranges. y me gustaba agarrar las tijeras y subirme a podarlos. And, I'd like to get them whenever they're ready. Y casi no comí nada de lo que yo planté. And I very rarely got to eat what I planted. Ahora que volví a la finca, había muchos árboles de naranja. But now when I ¡Ay, recently went mira back to todo lo see que them, tenemos! look at all these Sí, y yo me plants. acuerdo quién los sembró. Yeah, I planted all of those trees. Se sentían orgullosos de que tenían naranjas. They were very proud of all those orange trees that I had planted Pero many yo years hice ago. el trabajo. I did all that. Yo recuerdo que cuando fui a la selva, I remember when I went to the jungle, el misionero llevó unos cuantos naranjos de ombligones, naranjos que tienen un ombligo, unas naranjas grandes, these big oranges, navel oranges, y yo cavé todos los hoyos and I put all those holes. y le busqué manera de echarle hojas y cosas que eran abono para que los árboles crecieran, And I did all these things to make the trees grow. y planté todos los árboles, And I planted all the trees. y después qué belleza de árboles. And it was just beautiful. Ahora están comiendo las naranjas que yo And planté. now people are eating the oranges that I planted many years. Imagínense que tú no lo cosechas, Imagine you don't tú no las harvest it. disfrutas, You don't even get to enjoy it. pero otros vienen a disfrutar lo que alguien más sembró. But other people get to enjoy what was been Imagínate que todo lo que sembramos nosotros para muchas personas, all that we sow into different quizás no lo cosechamos en vida, maybe we don't see that harvest in our pero en life. el reino de Dios tenemos el premio por lo que hicimos. But in the kingdom of God we have that reward. Estos son los que siembran en abundancia. Those who serve in abundance. Ahora dice el permanecer en Cristo, Remain in Christ. Juan 15:5. John 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. And you are that. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, He that remains in me and I in him will give much porque fruit. separados de mí, Because separated from me, nada podéis hacer. you can do nothing. Entonces, necesita mantener limpio y podado los árboles. So you have to maintain those trees Necesitamos permanecer en Cristo. to remain in Christ. De vez en cuando tú necesitas venir a que le demos una And every now and then you need a pruning podadita, sí, para que no se les hagan las espinas que trae. so those thorns don't grow too big. Y aparentemente que es una ilustración del campo, And it seems like an illustration. pero tiene of que ver con farmers, right? tantas cosas en la vida. It has things to do with Los espinos es representando a la semilla que fue tirada entre espinos. those thorns, they represent the seed that was sowed in those Y thorns. luego permanecer en Cristo, estar en Él We siempre. need to remain in Christ. We say, Permanecer en Cristo no es tener un cuadro y estarlo mirando, it's not just looking at this image. porque Cristo no es un cuadro ni es una figura. Because Jesus isn't just some portrait Cristo that es you la look at. palabra de It's Dios. the word of God. Y usted dice, yo tengo a Cristo. You say, I have Christ. ¿Y qué dice Juan 3:16? And what does John 3:16 say? No sé. I don't know John 3:16. Entonces, ¿a quién tiene en tu corazón? So who do you have in your heart? Tú lo que recibes de Dios es la palabra. You receive from God is the word. Amén. Amen. Es la palabra. Ahora bien, el Espíritu Santo produce el fruto en nosotros. The Holy Spirit produces the fruit in us. Y el fruto del Espíritu es producido en los creyentes que tienen una buena creación, The believers who have a new creation. a nueva creación. Segunda Corintios dice, 2 Corinthians de says modo que si una persona está en Cristo, that if a person is in Christ, nueva criatura es. they are a new creation. Las cosas viejas pasaron All the old things are passed away. y aquí todas son hechas nuevas. Behold, all things are made new. Pues una persona que está en Cristo es una persona nueva. So a person in Christ is new. Si todavía vive el viejo hombre dentro de ti, si todavía tú haces tu voluntad, If that old man, that old dwelling is still in you, todavía haces tu capricho, you're still like doing your own thing. ¿quién vive en ti? Do Y todavía dices que eres cristiano. you still say you're a Christian? Ser cristiano es vivir para Cristo. Being a Christian is to live. Ser cristiano es dejar que Él guíe tu vida y Él te dirija en And todo. allow Him to direct your life. Muchas veces defendemos nuestras creencias Many times we defend our beliefs. o decimos, ay, me lastimaste con lo que me dijiste, Oh, you hurt me with what you said or did. porque estás vivo, vives en la carne, Because you're still living in the no has flesh. sido sanado. You haven't been healed. Pero cuando estás en Cristo, But when you're in Christ, le resbala lo que la gente diga. that stuff that's said, you just No falls te right off. preocupas por cualquier situación que sucede en la vida, You don't worry about any situation that people tell you. porque si alguno está en Cristo, Because if you were in Christ, nueva persona they're es. a new creation. Las cosas viejas pasaron, Old things are past. todas son hechas nuevas. All are made new. Amén. Amen. Ahora bien, los creyentes que renuevan su mente, The believers who renew their mind. no os conforméis a este siglo, It's in Romans, do not sino conform que to this age. transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Be ye transformed by the renewing of your para que understanding, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. so that you can then prove what the good will of God is, gracious and perfect.
Entonces la mente de una persona So the mind of someone tiene que ser renovada, has to be renewed. tiene que tener un entendimiento nuevo. Has to have a new Una mind. persona en Cristo necesita una nueva mente. A person that's new in Christ. Una they persona en have a new Cristo understanding. necesita que su alma ha sido sanada. Their soul needs to be healed. Una persona en Cristo necesita que su cuerpo haya sido liberado del Their body has pecado, to be delivered from sin. como dice el apóstol Pablo. As the Apostle Paul says. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado But now that I have been set free from y hechos siervos de Dios, being a servant of God, tenéis por fruto la santificación. and you have for me holiness. Y el fin, And in the end, es vida eterna. eternal life. Eso es lo que un cristiano nuevo es. That's what a new Christian is. No os conforméis a este siglo. They're conformed to Ya this no hay age. nada acá que me llame la atención, There's nothing here que that me gets quite your el attention, sueño. that takes away your sleep, your dream. Yo no tengo pasión por I nada. don't have a passion for all these other things. Yo lo que quiero es agradar a Dios y vivir una vida libre. I just want to please God and live that No me life. satisface estar haciendo tantas actividades seculares, You know, I'm not satisfied with doing all kinds of porque activities esa situación ya la entendí que no me trae ningún significado. because I know that doesn't bring a lot of significance. La gente que muere es la gente que está en lugares equivocados, You know, people that die in a lot of places, they're in the wrong que andan place. en las cantinas, que andan They're en in las... cantinas. ¿Dónde hay más muertos? Where do most En los people bares, leading the bars, en las the discotecas. discotheques? ¿Cuántos se murieron en República Dominicana How many died in the Dominican Republic when one of those collapsed? cuando se cayó el techo? Y algunos eran cristianos. Some of them were actually Christians. Y algunos tocaban en la banda de los músicos allá, entre semana le tocaban a la gente ahí y le Yes. entretenían, Some of them were actually y el domingo musicians that entretenían a los carnales en la iglesia, worked in church on Sunday, but on the weekends they worked there porque ellos no tenían tenían una vida doble. because they kind of lived that double Pero le life. dice a la Biblia, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en él. But do not love the world or things that are in Él it. dice que no ames al mundo ni las cosas que están ahí. Do not love the world or the things Ame al that are in it. Señor, Love the Lord porque tú vas a vivir la eternidad con Él. because you will live eternity with El Him. mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. The world will pass, but those who do the will of God will remain forever. Wow. Los creyentes que nacen del Espíritu de Dios, The believers that are born of the Spirit of God, estos son los que son una nueva criatura. these are a new creation. 1 Corintios 6:17. 1 Corinthians 6:17. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. But he that unites with the Lord is one spirit with Him. Entiendas eso, por favor. Please understand. Si tú te unes a Dios en espíritu, If you're united with God in spirit, tú eres un espíritu con Él. you are in spirit with Him. Es un solo espíritu. One. Pero si vives en la carne, But if you live in the flesh, no puedes agradar a Dios. you can't please God. Respondiendo Jesús le dijo, Jesus responded, de cierto te digo, verily I say unto you, que el que no naciere de nuevo he that is not born again no puede entrar en el reino de Dios. cannot enter the kingdom of God. Ahora, el andar conforme a la carne. Living according to the flesh, Y eso es lo que dice la palabra. it brings death. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. The Bible says, for there is no condemnation for those in Christ Los que Jesus. no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Those that do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Porque el ocuparse de la carne es muerte, Because worrying about the flesh is death, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. but worrying about the Spirit Oye bien, is si vives conforme a la carne, ¿qué hay? according to the flesh. What is there? Muerte. Death. Pero si vive, el ocuparse del Espíritu es ¿qué? But worrying about the Spirit, Vida y paz, vida y paz. it's life, peace. Romanos life, 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, Because those that are of the flesh think of things of the flesh, pero los que son del Espíritu, but those of the Spirit, en las cosas del Espíritu. the things of the Spirit. ¿Qué es la diferencia de un carnal a un espiritual? You know, what's the difference between someone who lives in the flesh and someone who lives in El the carnal spiritual anda life? buscando las cosas de la carne. The person in the flesh is looking for things of the ¿Dónde me flesh. siento bien? Where do I ¿Dónde feel puedo ir a good? rumbear? Where can I do things? ¿Dónde How me would puedo I echar mis cervecitas para andar feliz? have my own beer to do my Porque esa es su naturaleza. It's their nature. Es lo que a él le agrada. That's what pleases them. Porque eres carnal. They're living flesh. De razón que te dicen, hola carnal, ¿cómo estás? That's why they say, "How you doing?" Pero ¿qué pasa con el hombre espiritual? But what happens to a spiritual being? Él vive una vida de paz, de gozo. They live a life of joy. Porque porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Because those of the flesh think of things of the flesh. Pero los que son del espíritu, Those of the spirit en las cosas del espíritu. think of things of the spirit. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Because if you live according to the flesh, you will die. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. But if you live according to the spirit, then you will live. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Because all those who are guided by the Spirit, of estos God, son hijos de Dios. these are the sons of God.
Andad en el Espíritu Remain in the Spirit, y no satisfagáis los deseos de la carne. and do not satisfy the desires of the ¿Qué más flesh. quiere que les predique? What else do you want me to share? Porque los que son de la carne Because those of the flesh piensan en las cosas de la carne, think about things of the flesh. pero los que son del Espíritu, Those of the Spirit en las cosas del Espíritu. think of the Spirit. Y así sigue diciendo. Ahora, la liberación del pecado, The deliverance of sin. ya lo dije. Ahora, el cuarto lugar, la santificación del ser. The sanctification of your being. En 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice, So in 1 Thessalonians 5:23, y el mismo Dios de paz and the same God of peace santifique por completo todo vuestro ser, sanctifies your entire su being, espíritu, su alma y su cuerpo. soul, and body. Tienen que ser santificados, Need to be kept sean guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. irreproachable for the coming of our Si Lord tú no Jesus estás Christ. santificado, If you're not sanctified, si tu cuerpo, tu espíritu y alma no han sido santificados, if your body, your spirit, you haven't been cuando sanctified. hablamos de la palabra santificado, When we talk about sanctified, quiere decir que usted fue consagrado, means you were consecrated, quiere decir que usted ha sido apartado you've been set apart for one use only, para un uso solamente. para un uso solamente, sí One señor. use only. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? So what are we saying? Yo soy propiedad de Dios, I am a property of God. one use only. Solamente un uso. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. The body is a temple of the Holy Aquí Spirit. habita el Espíritu Santo. The Holy Spirit dwells here. Y el Espíritu Santo no le agrada que tú lo metas a lugares corruptos. And the Holy Spirit doesn't like when you take him to corrupt places. Pastor, vamos allá. No, Pastor, do we go there? no puedo. No, I can't. Todavía recuerdo que fui una vez a Tulsa Or one time I came to Tulsa. y me dice Peter, vamos papi, a un museo que es muy importante aquí en Tulsa. Let me take you to a museum. It's very well known in Tulsa. Y había en un lugar toda una cultura, una demostración de reliquias y cosas de una cultura africana. Es Oklahoma, sí. It's Oklahoma City. Ah, sí, en Oklahoma City, ok. Yeah, there were a lot of relics or things of indigenous tribes. Y cuando llego a ese lugar When I get to that place, y como más me acerco as I got closer, a donde estaban esas where figuras, I saw those figures, inmediatamente los demonios me atacaron. I felt attacked by demonic forces. Inmediatamente tuve que salir de ahí. And I had to leave that area. Papi, salga de aquí, So, Dad, get out of there. porque aquí no te van a aceptar estos demonios. You're not going to like this area. Pero como tú eres carnal, But when you're in the flesh, no vives conforme al you're Espíritu, not living according to the te Spirit. mete a esos lugares, You get in those places, lo mismo que le da que Juana, que ¿qué dice ustedes? Juana que la hermana, lo mismo le da, no le pasa nada. nothing happens to you. Un día entramos al Museo de Oro de Colombia One day we went into the Museum of Gold in y Colombia, ahí se paga por entrar a ese banco para ver todas esas reliquias. and you got to pay to see all this stuff. Y hay un lugar que nomás puede estar 2 minutos, And there's one area where you're limited to 2 minutes porque está el arca de de los indios que vivieron, de todas las cosas que ellos le daban a sus dioses y tiraban en la laguna. because it was the sacrifices that all the pre-Columbine natives would give to the. Y tan pronto their entro, sacrifices. inmediatamente siento la presencia demoníaca y tuve que salir And de the ahí. second I even entered in, that's why I had to leave. Pero tú no lo vas a discernir así, But you may not experience it like porque that. si vives conforme a la carne no entiendes Because eso. if you live according to the flesh, you don't understand that. Entonces, ahí se da cuenta que tu espíritu está muerto. That's where you see where your spirit is. Si me sitting. permite llevarlos algún día ahí If I can take you there one day, y se siente cómodo ahí, and you feel comfortable, ese es tu lugar, that's where you are. porque eres un cristiano que vive conforme a la carne. You're a fleshly Christian. Pero si choca con eso, But if you crash with that, eso muestra que tú eres de Dios. that shows that you are of God. There's things there. Sería una buena prueba, ¿verdad? Be a good tester. Amén. Eso está muy bueno. La formación del carácter de Dios en nosotros. The formation of God's character in us. La obra del Espíritu Santo en nosotros es regenerarnos, santificarnos e impartirnos el fruto. The work of the Spirit in us to regenerate, to sanctify, and to impart the fruit. ¿Cómo quisiera explicar más esto? And I'd love to go more into that. Más el fruto del Espíritu. But the fruit of the Una Spirit, persona espiritual the person who's spiritual, es amor, is love. tiene amor, They have love. no tiene amargura, They're not bitter. no anda con resentimiento, They don't have resentment. no anda con enojo, They're not angry. no anda con ira. They're not Es wrathful. amor, es They're love. amor. They're love. They ¿Sabes are que cuando love. uno tiene amor, When you have love, hasta los niños se acercan? even the kids just come up. Pero cuando tiene odio, When you have hate, hasta ni los gatos quieren estar contigo. not even the cats want to be around you. De verdad. For real. Más el fruto del Espíritu es amor, But the fruit of the es Spirit is gozo, love. It's joy. gozo, gozo. Joy.
Tú mantienes todos los días con gozo. You maintain every day with joy. Ese es el regocijo más importante que uno tiene que tener. You know that rejoice. La Biblia dice regocijados, en el Señor os digo regocijados. Rejoice in the Lord. And El again, it says Espíritu rejoice. Santo te llena de gozo. The Spirit fills you with Yo joy. estoy bromeando. You know, you're joking Yo me around. mantengo feliz. You maintain yourself happy. ¿Por qué? Why? Porque aquí vive el Espíritu de Dios. Because the Spirit of God. Aquí hay amor, There's love. aquí hay gozo, There's joy. aquí hay paz. Peace. No ando de pleito. Not fighting with anybody. Y luego habla de los siguientes frutos, que es And the rest of paciencia, it's we're patient, benignidad, kindness, bondad, meekness, mansedumbre, templanza. faith, temperance, Contra tales cosas no hay ley. of which things there is no law. Ahora, quisiera mencionar esto. And I want to mention this. El amor y el gozo y la paz para nosotros, es para nosotros. You know, that love, that joy, that peace, that's for us individually. Cuando hablamos del 30%, So we're talking about that 30% cuando la harvest. Biblia dice que el que fue sembrado en buena tierra He that was sowed in good soil produce al 30%. produced 30%. Ahora, si tú tienes If you have el primer fruto del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros, the first fruit of the Spirit, in each and every one of cuando us, somos bautizados en el Espíritu, baptized in the Spirit, cuando recibimos ese gozo tan tremendo, we receive that great lo primero joy. que tú recibes es amor, The first thing you receive is love, es gozo, is joy, es paz. is peace. ¿Me entienden? You understand me? Si tú tienes amor, If you have love, si tú tienes gozo you have joy, y si tú tienes paz, and if you have peace, tienes el 30% del fruto. you got that 30% of the fruit. Recuerda que la semilla es la palabra Remember, the seed of the word y quien produce el fruto es el Espíritu. is produced in the word. Y para que el Espíritu produzca fruto en ti, And so that it's produced in you, debe manifestarse lo que es el fruto. it has to manifest in how it's the fruit. ¿Cuál es el primer fruto? What is the first fruit? Amor. Love. Segundo, Second, gozo. joy. Tercero, Third, paz. patience, peace. Esa es la primera cosecha That's the first one del Espíritu para nosotros. of the Holy Spirit. Si tenemos amor, gozo y paz, And then if you have that love, joy, and ya peace, tenemos el you 30%. got that 30%. Wow, esto está hermoso. ¿Aló? ¿Terminamos aquí o le seguimos? Do we know that? Ahora, si tenemos paciencia, You have patience, benignidad kind, y bondad, you're gracious. es el segundo fruto. That's the second fruit. ¿Para qué es ese fruto? What's that? Para ayudar a otros. To help others. ¿Para qué es ese fruto? What is that fruit for? Para ayudar a otros. To help others. Como ese que ahorita. Like the one that's yelling now. Si tú tienes paciencia, If you have patience, la Biblia dice que con paciencia ganaréis vuestras almas. the Bible says that you will win souls with Si patience. yo ministro liberación If I minister y no tengo deliverance, paciencia con usted, but I do not have patience with en you, lugar de echarle los demonios, instead of casting out demons, me voy a pelear con usted. I'm going to be Voy a fighting with the terminar a individual. golpes contigo. We're going to end up fighting with the person. Porque no tienes la paciencia para tratar contigo. You don't have the patience. Pero si tienes paciencia, You have patience. si tienes bondad, eres bondadoso con la You're kind persona with people. y eres manso, y tiene bondad y benignidad, And if you're gracious with them, entonces tú tienes el segunda cosecha que es para ayudar a otros. then you have that second harvest to help Esta others. ese es cuando ya vas a producir That's when you're going to el 60%. That's 70%. 60, 60%. 60%. No me eche mentiras. Well, it doesn't get to 100 from 30, 60. Entonces, 30, amor, gozo y paz. Love, joy, peace. 60, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. You know, then you have patience, kindness, graciousness to others. Luego, si quiere llegar al 100, And then you get to the full amount. va a necesitar fe, You're going to need faith. mansedumbre You're going to need meekness y templanza. and temperance. La tercera cosecha, el Espíritu en tu vida, The Spirit in your life es para agradar a Dios. is to please God. La primera es para ti, The first part is for you, fortalecer tu fe, tu vida, to strengthen your faith in your life. gozo, paz, Love. amor. La segunda cosecha es That second one, paciencia, benignidad y bondad you know, that patience, you know, para ayudar a otros. to help others, that kindness, that graciousness. Y la tercera cosecha, And the third one, fe. Sin fe, Without sin fe, faith. sin fe es imposible agradar a Dios. you cannot please God.
Fe, mansedumbre, una Yeah, persona meek. mansa, A person who's meek. que no se irrita, que no They're not forma pleito por irritated. cualquier They're not cosa. starting fights with people. Uno a veces no soporta ni que le pisen un callo porque revienta. Okay. ¿Ok? ¿Sí o no? A Some veces, people are, a veces hay un descuido y alguien nos pisa un... Como esta mañana, like this morning, for example. me levanté porque dije, wow, hoy voy a predicar con ganas. I got excited. I'm going to preach. Me estaba dando un shower bien rico, un Good bañito. shower, getting ready. Y cuando salgo del shower, When I get out of the shower, no levanté el pie bien y lo choqué. I got my foot and I, Y ay, ahorita que lo moví me dolió. I hit it. Me golpeé una uña I hurt one of my y knees. comienza a sangrar And esa it uña. began to bleed on my foot. Yo sé que está sangrando ahorita. I know it's probably bleeding right now. Pero en lugar de enojarme, But instead of getting mad, le dije, gloria a Dios. now glory to God. Y me dijo, hoy va a estar bueno el sermón. Today's sermon's going to be good. Que ya el demonio me se enojó conmigo. The demonic forces are already mad at me. Y eso es cuando tú tienes And that's when you have fe, faith, mansedumbre, meekness, templanza. ¿Qué temperance. quiere decir So templanza? what does temperance actually mean? Carácter controlado. It means you control your character. Tienes un Your temper. regulador You have a regulator. You're not extreme up and down. que no explota a cualquier It momento, doesn't just explode on people. sino que eres paciente. Uno, por eso dice la Biblia, That's what the Bible says. por el fruto los conoceréis. You shall be known by your fruit. Ahora, hermano, me dice usted, pero pastor, And you may say, well, Pastor, ¿cómo puedo ser yo un oyente de buena tierra? how can I be a hearer of that good soil? How can I be that good Christian? here En that's tu right? carne no vas a poder hacer You're nada. not going to be able to do that in your flesh. Solamente eso se produce en los que son espirituales, It's only produced in the spiritual. los que viven en el espíritu. Those who live in the spirit. Hermano, si tú vives en el espíritu, If you live in the spirit, le caes bien a la gente. people like you. Nadie pelea contigo. Nobody's fighting with you. Todos te quieren invitar a desayunar, Everybody wants to invite you to breakfast. a comer un lonche, Maybe lunch, a platicar contigo. chat with you. Tú les caes bien. You know, yeah, people like you. ¿Por qué? Why? Porque la gente ve algo en ti, dice, es que él es diferente. They see Yo no something sé, different. pero cuando me siento con él siento algo lindo, siento paz. And when I sit with them, I feel peace. Pero cuando se sientan contigo, But when they sit with you, sienten ganas de correr. they want to run. ¿Y esto qué enseña? What does that show? ¿Dónde estás? Show where you are. Si no te soportas tú mismo, And you can't even like take yourself. ¿cómo quiere que otros te soporten? How can other people even be around you? Así que el fruto del Espíritu The fruit of the spirit es amor, is love, es gozo, is joy, es paz, is peace, es paciencia, is patience, es benignidad, is kindness, es bondad, it's a graciousness, es fe, faith, mansedumbre meekness, y templanza. and temperance. La fe es para agradar a Dios. Hay el fruto de fe y hay el don de fe. You know, there's a fruit of faith and there's a gift of El faith. don es para hacer cosas, el don de fe. You know, the fruit and the gift are different. The gift is for doing things, Ahora, el fruto de fe but the fruit of faith es para agradar a Dios is to please them, y el don de fe es para ayudar a otros. and the gift of faith is helping them. Entonces, cuando tú tienes el fruto del Espíritu When you have the fruit of the y spirit, tú tienes los dones tienen que ir acompañados del fruto. the gifts have to be there. Por eso en las ropas sacerdotales de los sacerdotes judíos, That's why the Jewish priests, en su vestidura, in their religious en sus túnicas que se ponían, that too. abajo tenía un fruto They had a fruit y una campanita. and a little bell. Porque cada vez que ellos caminaban, And they would walk like this. And every time they would walk, no era campana con campana que sonaba, it wasn't bell against bell. sino que el fruto amortiguaba el golpe. The bell would hit the fruit. Entonces el sacerdote tenía que ir a ministrar And so he had to go minister. y tenía que entrar al lugar santísimo And he had to go walk into the Holy of Holies place para poder to ministrar. be able to minister. Pero si el sacerdote estaba en pecado, But if the priest there was in sin, tenía problemas. he had problems. Por eso le amarraban un mecate en los pies, They actually would tie a rope un to his lazo leg. para los colombianos. Y entonces él iba entrando al lugar santísimo So as he was entering, they would let go of the rope. y algunos de los que estaban ahí le estaban dando cuerda hasta que entrara allá. He could go until he got into the Holy of Holies. Y él cuando estaba ministrando, And when he was ministering, él estaba moviéndose. he was always moving. Entonces ellos oían que estaba vivo. So as long as they heard something, he Pero was si alive. dejaba de sonar la campana y el fruto, But if that bell quit sounding, era que estaba muerto. means that he had Y died. como nadie podía entrar al lugar santísimo para sacarlo, And no one would be allowed to enter there because they would also die. había que jalar. So they would have to pull him out by rope. Tenían que jalar.
Por eso dice la Biblia, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, Many will say, Lord, Lord, en tu nombre echamos fuera in demonios, your name we cast out demons. en tu nombre sanamos a los enfermos. In your name we even healed the Y el sick. Señor les dice, apartados de mí, malditos hacedores de maldad, Or it says, leave me, workers of evil. porque se movieron en el don, Because you were moving in a gift. pero no tenían el fruto del You Espíritu. didn't have the fruit of the Spirit. The Amén. character of God. Es impresionante esta enseñanza. It's an impressive teaching. Así que no sé si contigo habrá que jalarlo con mecate So I don't know if I'm going to have to pull you out. o vas a estar libre para ministrar a otros. You'll be free to minister to Qué others. bonita palabra el día de hoy. What a beautiful word today. Esperamos que esta palabra llegue a tu corazón. I hope it can reach your hearts. Cuando yo recibí por un año y algo esta revelación, When I received this revelation, que cada día me soñaba con cuadros y cuadros y cuadros de todo lo que es la parábola del sembrador, that every day we would see that, the parable of the sower, me impactó tanto el Señor con esa the palabra. Lord really impacted me with that word. Y es uno de los sermones más favoritos que he predicado, And it's one of my favorite sermons. porque todo lo recibí en revelación de parte de Dios. Because I received it in revelation from God. Y por eso el día de hoy That's why today he compartido esta serie, I've shared this series, esperando que tú seas un oyente de buena tierra, hoping that you be one of those listeners que who produzca al 100 por 1. produce 100 to 1. Y cuando partas de este mundo a la eternidad, When you leave this world to y el eternity, Señor te llame a reinar contigo, the Lord calls you to reign with te Him. diga, buen siervo fiel, And He says, good, faithful servant, entra al gozo de tu Señor. enter into the joy. En lo poco me has sido fiel, You've been faithful. en lo mucho te pondré. I will give you more. Entra al gozo del Señor. Enter into the joy of the Lord. Ahí va a ser el tremenda bendición más grande. Greatest Quizás ese día diga, wow, that day you get, wow. gracias al pastor que tomó el tiempo para ayudarme a ser un oyente de buena tierra, Thank you to the pastor who made one of those listeners in good soul. que pueda entender el mensaje I can understand the y message. que ahora sé que mi llamado es servir a otros. And that my calling is to serve others. Así que el Señor bendiga esta palabra The Lord bless this word. y si en este día And if in this day esta palabra ha tocado su corazón, this word has touched your heart, esperamos que tú lo puedas compartir con otros. we ask that you can share it El with Señor others. les bendiga. Muchísimas The gracias. Lord bless you. Thank you.